invitado muy especial para todos nosotros, don Carlos Amarante Baret, político y fundador de Avancemos. Indefectiblemente, Carlos, un político, un hombre de Estado, un hombre de mucha experiencia, ex ministro de varias carteras de las más importantes del país y un hombre sin lugar a dudas con mucha experiencia, ¿verdad? Con quien vamos a hablar de muchos temas importantes en la mañana de hoy en esta conversación. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. Bueno, buenos días. Gracias a ustedes por darme el privilegio aquí de estar en los inicios de este nuevo proyecto comunicacional, al cual pues le deseo todos los éxitos. Gracias. Y naturalmente pedirle disculpas porque yo entré estando ustedes en el aire, pero la puerta estaba abierta y entré. No pasa nada. Pero es un placer y bueno, buenos días a los amigos que nos escuchan, que nos están viendo. Y la verdad es que yo pues saludo este esfuerzo porque contribuye a la pluralidad del pensamiento, de la opinión, a través de los medios, y todo eso es bueno para la democracia. Un equipo joven. Gracias. Y bueno, pues Carlos, yo creo que el éxito está asegurado. Amén, así sea. Carlos, vamos a iniciar hablando. Usted es un hombre de mucha experiencia en política y me gustaría conocer su visión, porque en mi caso tengo una preocupación que entiendo que es válida. Siempre hablamos de que el sistema de partido de la República Dominicana es un sistema fuerte, maduro, que cuando tuve la región es el sistema de partido más estable, que ha sido así. Sin embargo, Carlos, en los últimos años hemos visto mucha ruptura de los partidos tradicionales. O sea, el PRD se partió, el PLD se partió, y como que es un ciclo que viene avanzando. Entonces uno no avisora en el corto plazo como esos liderazgos. Antes había un Agripino que podía mediar, antes había un Juan Bosch, Joaquín Balaguer, un Cardenal, un José Francisco Peña Gómez, como entes que la sociedad, cuando había situaciones, como que habían quienes mediar. Eso ha desaparecido de alguna manera. Entonces, ¿qué usted está visualizando para el corto y mediano plazo del sistema de partido de la República Dominicana? Tú has planteado de entrada un tema bastante complejo y que yo creo que puede tener consecuencias nefastas para la democracia dominicana. Hay cierto cansancio con la partidocracia. Es verdad que históricamente, cuando se hacen las encuestas de cultura democrática, los partidos no salen bien parados. Pero nosotros hemos notado que antes, por ejemplo, el cuestionamiento a los partidos se daba más por lo que prometían y no cumplían, que todavía eso existe naturalmente, pero a eso se ha agregado un nuevo elemento que se ha hecho más evidente a los ojos de la población, y es que se ha patrimonializado la política en los partidos. ¿Pero cómo así? Los partidos están siendo copados por pequeñas cúpulas que se han adueñado de las organizaciones para ponerla al servicio, no del colectivo, no al servicio del interés general de la nación, del bien común, sino más bien que los partidos, muchas organizaciones están siendo secuestradas por estas pequeñas élites que usan a esas organizaciones para proteger intereses grupales y particulares de los líderes y de quienes le siguen en esas pequeñas cúpulas. Y la gente, evidentemente, se está dando cuenta de que estas organizaciones
no están al servicio de la población. Y por eso ha crecido peligrosamente el rechazo a los partidos políticos. ¿Por qué peligrosamente? Porque la base del sistema democrático son los partidos políticos. Sin partidos políticos no hay democracia. Es consustancial a la democracia la pluralidad partidaria. Pero en la medida en que los partidos no responden a las expectativas de la población, primero a las expectativas de sus militantes y naturalmente a las expectativas de la población, se va creando un vacío que es peligroso, porque puede ser llenado por un outsider, como le llaman modernamente. Aparece de buenas a primeras un mesías, que puede ser un civil, que puede ser un militar, que puede ser una persona que se endiose, que pueda tener una conexión con el pueblo a partir de las deficiencias que arrastra la democracia en el país, y todo eso evolucionar hacia un cuestionamiento serio al Estado de Derecho en la República Dominicana. Es decir, la partidocracia no se está dando cuenta de que la forma de hacer política interna en sus organizaciones está debilitando los partidos y por tanto a la democracia. Nosotros somos un ejemplo de eso. Yo vengo de una organización que lamentablemente ha entrado en un proceso de divisiones y subdivisiones. ¿Por qué? Porque no se ha dado cuenta un equipo dirigencial que sigue al frente de esa organización de que hay que ser tolerante, de que hay que permitir la renovación, de que nadie es para semilla. Y eso es válido para todos los partidos políticos. Don Carlos. Por lo tanto, creo que conceptualmente te abordé este tema. Y alguien se preguntará, bueno, pero si hay tantos problemas, entonces, ¿y por qué usted y un grupo de gente ahí que salieron del PLD están haciendo una nueva organización política? Bueno, porque nosotros queremos fortalecer el sistema de partidos y fortalecer la democracia en el país. Gracias por acompañarnos en este lunes, don Carlos. En ese sentido va mi pregunta, es su movimiento, Avancemos. ¿Cuál es el objetivo, el fin de este movimiento? Porque mucha gente pensó que cuando usted salió del PLD se iba a ir a la fuerza del pueblo. La gente eso era lo que especulaba, porque usted quizás quería fortalecer la fuerza del pueblo para sacar a los que hoy nos gobiernan. Entonces, ¿cuál es el objetivo de Avancemos de cara al futuro? O sea, unirse más adelante a otras fuerzas políticas para hacer oposición, ¿o cuál es su objetivo con ese movimiento? Mire, usted me ha dado un pie de amigo para recordar un poco lo que a mí me estaba pasando en mi anterior organización política. Desde hace un tiempo. ¿Por cuántos años militó en ella? 50. Wow. Entré a los 14 y soy un joven de 64. Desde hace varios años, el grupo dominante en esa organización me venía sindicando como que yo era un hombre que estaba dentro del PLD trabajando para Lionel. Era un ataque político desconsiderado, porque si tú no predicas lo que esa cúpula plantea, entonces te quieren demonizar ante los ojos de la estructura partidaria. Y ese grupo que dirige el PLD entiende que seguir hablando mal de Lionel allá adentro, eso le da resultados. Y asociar a gente con Lionel ahí, eso le da resultados. Me quisieron asociar con Lionel. Pero en realidad, nosotros lo que queríamos, y así lo planteamos públicamente, era trabajar en la conformación de un gran frente opositor político. Lo planteamos en septiembre del año 21. Le dijimos al país que era viable, prudente y con amplias posibilidades de victoria un frente opositor. Como ustedes saben la historia, Rescate RD fue un fracaso. Porque, primero, la cúpula dirigencial del PLD
los que dirigen el día a día del PLD se opusieron y conspiraron contra ese acuerdo. Y un sector también, dentro de la Fuerza del Pueblo, conspiró contra ese acuerdo. ¿Resultados? Bueno, ahí lo tenemos. Luis Abinader ganó con 57%, barrieron en el Congreso, barrieron en los municipios, porque la oposición no termina de entender que dividida no va a ninguna parte. Entonces, bueno, lo hemos planteado y fuimos cuestionados por eso. Y al final, cuando hablamos de la necesaria renovación, tomándole la palabra al presidente de esa organización, bueno, pues ya ustedes saben lo que me pasó. Porque así es que están los partidos políticos en este país. Entonces, nosotros, ya con nuestra situación fuera del PLD y la cadena de renuncias, que todavía se sigue, toda la semana hay gente renunciando del PLD y llegando a Avancemos. No porque andemos sonsacando, como me querían llamar, sonsacador. No, no. Gente que se sienten mal con esa organización y que deciden venir a Avancemos. Nosotros dijimos, bueno, pero no nos vamos a quedar de brazos cruzados porque nosotros no jugamos pelota, ni tenemos club de dominó. Nosotros lo que somos es activistas políticos. Y a través de la política entendemos que podemos darle un servicio a la democracia en la República Dominicana y ayudar a nuestro país. Entonces, decidimos conformar Avancemos. ¿Cómo debe ser Avancemos? Avancemos debe ser todo lo contrario de la partidocracia tradicional. Nosotros queremos ser una organización dirigencialmente lo más horizontal posible. Nosotros queremos que las mujeres y los jóvenes sean mayoría en nuestros órganos de dirección. Nosotros queremos poder abrir las puertas a un liderazgo comunitario, social, cultural, religioso, que tiene cierta tendencia hacia la política. Bueno, pues a través de Avancemos tienen una oportunidad para crecer sin zancadillas, sin grupismo, sin esos celos que se van creando alrededor de los sillones de las direcciones de los partidos. Nadie quiere despegarse del sillón de la dirección de los partidos, aunque se esté cayendo a pedazos con los años, porque se entiende la actividad política como algo para siempre. Y nosotros queremos enviar un mensaje de que la renovación es fundamental. Hay que oxigenar el sistema de partidos en la República Dominicana. No pueden seguir pequeños grupos actuando al margen de la gran militancia y actuando al margen de los intereses generales del pueblo y pensando solamente en pequeños intereses que nada tienen que ver con el bien común. Por eso surge Avancemos. John. Don Carlos, ¿para cuándo tienen ustedes previsto ir a la Junta a convertir su movimiento, a convertirlo en partido como lo prevé la ley 3318? John, nosotros somos un partido político. Lo que nos falta es la legalización. Okay. Tú sabes que en la cultura del país, los movimientos surgen como para apoyar a alguien. Así movimiento es. Con fulano, movimiento con perencejo. Nosotros no somos un movimiento. Nosotros desde el inicio somos el nacimiento de una nueva organización política. Naturalmente, hay una serie de requisitos legales que deben de observarse, entre los cuales están que tú tienes que depositar en la Junta Central Electoral las direcciones en los 158 municipios del país, lo cual es una tarea bastante, digamos... Ardua. Sí, ardua, exactamente. Y que nosotros, y además tiene que depositar el 2% de las, en firma, de la votación presidencial. Por ejemplo, votaron 4 millones en la elección presidencial de mayo. Eso es 80,000. Pero tú no puedes yo no puedo buscarme 25,000 firmas en Moca y 15,000 en la capital. No, es el 2% en cada municipio del país de lo que votaron. Si en Oviedo votaron 1,000 personas, entonces hay que buscar 20. Y así sucesivamente.
¿En qué tiempo lo vamos a hacer? No, el año 2025 es el año de la estructuración de Avancemos en todo el territorio nacional. Ya comenzamos. Ya arrancamos en San Cristóbal, Santo Domingo Norte, Alcarrizo, Pantoja, Puerto Plata, Sosúa, Gaspar Hernández, Moca. Terminamos ahí en Moca el sábado antepasado. Y ahí ya paramos. En diciembre la gente baja un poco y se pone más en otra onda. Pero retomamos ese calendario en enero. La idea es que ya para finales del año 2025 nosotros poder tener ya todo nuestro expediente listo para depositar una junta. Nilda. Bueno, pues buenos días, mi estimado, y bienvenido a nuestro espacio. Recuerdo yo que cuando estaba el furor de la campaña, el expresidente Danilo Medina, arengando a sus equipos, los invitaba a trabajar y decía una frase que todavía yo recuerdo, y es el hecho de que se debían dejar de lado a las ratas y las ratas que traicionaban al partido desde adentro y trabajar. ¿Sintió usted que ese postulado fue para usted, porque fue prácticamente cuando estaba el conflicto de usted con el partido? ¿Y cómo ha estado su relación, ya digo, de manera personal con el expresidente Danilo Medina? Porque independientemente de la política, usted convivió años y años con el expresidente. Me gustaría esas dos preguntas. Bueno, en primer lugar, nosotros no tenemos problemas personales con nadie. La actividad política yo sé que es complicada, se generan conflictos y muchas veces esos conflictos llevan a una larga lucha de enemistad personal. No es mi estilo. No tengo problema absolutamente con nadie. Pero yo reconozco que en la cultura política dominicana, los líderes cuando se pelean, los políticos cuando se pelean se hacen enemigos. Yo no soy enemigo de nadie. Por ejemplo, las divisiones históricamente desde la República. Siempre ha habido los rojos y los azules, los baecitos y los bolos y rabudos. En fin, es una tradición histórica, que no voy a hablar de estos tiempos modernos, pero tú la ves, cómo los líderes se emponzoñan unos contra otros. No es mi estilo, pero yo sé que eso existe. Y entonces hay gente que actúa conforme a ese estilo. Denigran, atacan, pretenden anular. Eso es parte de ese liderazgo tradicional que hay que superar en la República Dominicana. Epítetos van y vienen. A eso no se le hace caso. Alfredo. Don Carlos, en un momento, en los días de su salida, se quiso decir que usted estaba siendo víctima de fuertes presiones gubernamentales con el uso de la justicia contra usted sobre la base de la pasada gestión suya en el Ministerio de Educación. Dicen en un momento determinado que esa fue... ¿Quién dijo eso? No, eso se comentó en la prensa nacional. Yo no invento nada. Si yo soy una persona que cuando hablo porque... No estoy diciendo que... Digo, pero no fuera diciendo que digo que quién lo dijo. Bueno, no le puedo decir quién lo dijo. Sí, sino que como que oíste el rumor. Se comentó. Yeah. En un momento determinado. Eso se comentó. Yeah. Yo realmente no tengo evidencia de eso. Yo le estoy planteando esto para hacerle la siguiente pregunta. Porque tú tienes razón. Yo veía en algunos de los comentarios a noticias, yo veía algunos furibundos del PLD diciendo eso. Sí, fíjate claro. tú qué cosas más están. No, claro. Tú tienes razón. Pero que usted también le soltó un misil a ellos. Usted también le contestó en ese momento. Usted había dicho, dígalo usted mismo en el micrófono también, que la cúpula de ese partido se había encargado de negociar el posible estadio que viven algunas personas que estaban inmersos en algunos expedientes. No he dicho eso. No, no he dicho eso. Pero sí. Algunos sintieron, sí. Que mi posición con respecto al caso Calamar era un cuestionamiento. Ya. No estamos entendiendo. No estamos entendiendo. Bueno, qué bueno. Sí, pero entonces, la pregunta mía también, ahora, aparte de eso,
Su opinión sobre estos 4 años y 3 meses de gobierno, 100 días de gobierno de este presidente Luis Abinader. Excelente. ¿Cómo usted evalúa qué ha pasado aquí en estos 4 años? Mira, pero para no dejar como Sí, ¿verdad? no, la no, no, confusión con... Sí, claro. Porque tú tienes razón, hubo comentarios. Yo hablo de comentarios. Sí, comentarios que hicieron algunos fanáticos Sí. ahí. Porque después de usted vino varias dentro gestiones, del, vino la gestión dentro del PLD hubo sí. algunos fanáticos que quisieron como atacarme con eso, pero Sí. vamos, yo siempre a todo el que hace insinuación sobre mi paso por la administración pública simplemente le digo, es fácil. Si usted tiene evidencia, llévela a la fiscalía y se acabó. Claro. Porque lo más fácil es denigrar y atacar. Detratar, claro. Bien. Y naturalmente a mucha gente le molestó que yo dijera que en un gobierno del PLD un grupo de gente hiciera un negocio tan sucio y tan rastrero como lo del caso Calamar. Ay, Dios. Porque ellos lo admitieron públicamente. Cuando tú devuelves un apartamento, cuando tú devuelves dinero, tú estás asumiendo que cometiste un delito. Y yo le pedí a la cúpula del PLD que se desligara públicamente de eso, pero amén. Eso ya no es mi problema porque yo no estoy en el PLD. Sí. Pero vamos a lo importante. 4 años Su evaluación. y casi 4 meses Casi 4 meses, exactamente, sí. de gobierno del PRM y del presidente Abinader. Exacto. Yo soy un político que he aprendido a hacer oposición. Hacer oposición responsable significa que usted reconoce los errores, las fallas, los critica, los señala, pero también usted es responsable cuando usted reconoce también las cosas Los aciertos. que se hayan hecho bien o medianamente bien. Sí. Aquí hay una cultura que la practicó el PRM durante toda su vida en la oposición, que yo he dicho que es la cultura de buitre en la política. La cultura de buitre, tú sabes que el buitre es carroñero. El buitre se alimenta de los cadáveres de los animales. Entonces, en la tradición política dominicana, los líderes prefieren destruir al adversario, volverlo un cadáver para luego comérselo. Y no le reconocen nada. El PRM, los 20 años de gobierno del PLD, bueno, pues fue lo peor de la historia de este país. Ellos eran los santos varones que venían a redimir a la República. Bueno, yo siempre digo que fue en Colón, son Colón, porque con ellos comenzó todo el 16 de agosto del año 2020. Bueno, no, vamos, que son seres humanos los que están en las instituciones. Sí. Y entonces, bueno, hay de todo. Hay gente buena, que yo siempre pienso que la mayoría, tratando de hacer su trabajo en las responsabilidades que le dan los presidentes, pero también hay un grupo de gente que va a buscársela a los gobiernos. Eso ha sido una constante, y no solamente en República Dominicana, es una constante universal de esa tendencia a cuando los controles se relajan, que tienen algunas personas a tocar lo ajeno. Mira, 4 años después, los resultados del gobierno del PRM y del presidente Abinader, como todo en la vida, luces y sombras. Yo siento que el presidente Abinader y el PRM encontraron un país con una economía fuerte, resiliente, porque si algo hay que anotarle a los 20 años de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana es la constante en el crecimiento y la consolidación de un crecimiento que tú lo puedes promediar en 5% del Producto Bruto Interno en sus 20 años. Es decir, el presidente Abinader ha mantenido, a pesar de las crisis con la pandemia, todo aquel lío que hubo con el Banco Central, del rebote, en fin, vamos, que todo aquello se volvió una discusión política, pero lo cierto es que la economía muestra cierta estabilidad.
en su crecimiento histórico. No es que se lo inventó el PRM, no es un logro que comenzó con ellos. Ellos han mantenido una línea de estabilidad económica y de crecimiento que anda alrededor del 5%. Que por cierto, cuando el PLD mostraba los números de crecimiento, cuando estaban en la oposición decían que eso era con esteroides. Con el mismo Valdealbizu. Con esteroides, con los préstamos. Pero con el mismo Valdealbizu. Bueno, hermano, si es así, si usamos esa metáfora, ahora es que hay esteroides en el cuerpo de la economía, porque nunca se había tomado tantos préstamos en la historia de la República Dominicana como este gobierno. Pero yo les reconozco el mantenimiento de la estabilidad económica y la relativa paz social que hay en la República Dominicana. O sea, el mundo no se está acabando. Incluso se lo decía a mis compañeros y lo conversaba con varios. Dije, miren, el tema de la reelección no está fácil para la oposición, porque en sentido general hay estabilidad económica, no hay una crisis económica. Y si no hay crisis económica y hay cierta estabilidad social, las posibilidades de reelección son amplias. Se lo comentaba con algunos compañeros con los cuales siempre conversaba, por ejemplo con Temo, que es una persona muy ducha en temas económicos, siempre conversaba esto. Entonces, bueno, hay que reconocer eso. Al mismo tiempo, y esto sí es negativo, se ha ido afincando una percepción en la población, es que este es un gobierno de ricos, es que este es un gobierno de empresarios para empresarios. Incluso ellos publicaron en agosto una encuesta de cultura democrática donde el 63%, lo publicó el Ministerio de Economía y Planificación, el 63% percibe la gestión de gobierno del PRM como una gestión de los empresarios al servicio de los empresarios. Así es que el país está viendo hoy el PRM. Y claro, se ha comenzado a ver ahora en estos primeros 4 meses, casi 4 meses de gobierno, las grandes falencias que se ocultaron también bajo los signos de la lucha contra la corrupción y la impunidad. ¿Qué estamos viendo y se ha visto clarito ahora en estos cuatro primeros meses de gobierno? La gran incompetencia de los funcionarios del gobierno que acompañan a Luis Abinader. Esto es algo que nunca se había visto en el país. Sí. Cuánta deficiencia. La administración pública, a veces uno dice, bueno, pero esto opera por un milagro de Dios. Cuánta ineficiencia, cuánta incompetencia. Y naturalmente ya tienen sus escándalos también. Tienen sus escándalos. Yo le he dicho al presidente Abinader, porque quiero reconocerle algo. También, porque vuelvo y repito, a Dios lo que es de Dios. El presidente promovió una reforma constitucional. Pasó sin pena y sin gloria. Pudo no haberla hecho y no pasaba nada. Pero bien, tenía su mayoría y lo hizo. Y yo le reconozco a él que tan pronto como de una vez dijo, yo no vuelvo. Y eso sí es raro en los políticos dominicanos. Vamos a estar claros, yo le reconozco eso al presidente Abinader. Aquí los políticos se quedan hasta última hora viendo las posibilidades si pueden seguir. Sí, y que se lo han criticado mucho. Entonces, dicen que fue temporáneo. Y entonces, no, hombre, eso estuvo bien. No, yo digo, pero sí, claro. Porque dicen que entra en conflicto interno, que le faltan el respeto, vienen de lealtad y esa cosa. No, pero eso estuvo bien. Sí. Eso estuvo bien porque aquí con ese jueguito, ¿qué van a dejar solo al presidente? No, es mentira. Sí. No lo dejan solo en nada. Eso es mentira. Hay que respetar. Si la Constitución dice que tú no te puedes reelegir, sí, ¿por qué tú tienes que estar creando expectativas? Eso es parte de las debilidades de la democracia dominicana. Lo que el presidente hizo estuvo bien. Ahora, yo le digo, presidente, ya usted ha dejado claro que usted el 16 de agosto del 2028 a las 10 de la mañana usted se va a su casa. Eso es lo que usted le ha dicho al país y se lo celebramos y lo aplaudimos. Eso está muy bien. Eso poca gente lo ha dicho en la historia de la República Dominicana. Pocos presidentes. Ahora, a usted le toca cuidar su legado. ¿Qué hace usted, presidente, con este grupo de incapaces a su alrededor? Por ejemplo. Dios mío. Por ejemplo, la fallida reforma tributaria. Fiscal, sí. O sea, tributaria. Eso era para cancelar el equipo económico completo. Si ellos no renuncian,
bueno, ustedes saben que aquí no se acostumbra a pedir la renuncia como... Pero ¿por qué? Debió ¿por qué esa el curiosidad? presidente cancelar ¿Por qué? a ese equipo económico. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente concibieron un adefesio de reforma al margen del pueblo, al margen de los sectores que iban a ser afectados, sin llegar a ningún tipo de consenso y simplemente porque lo decidieron en un cuarto frío, bien cómodo. A lo mejor había una botella de vino y una buena comida, un buen almuerzo, y entonces han decidido aparecerse con una reforma que casi crea una rebelión social en la República Dominicana. Que por cierto, debo decirles que ese intento de reforma fue un punto de inflexión para el PRM. El PRM era un partido, incluso la misma popularidad del presidente, que eso estaba por allá, por la estratosfera, y después de eso se ha desplomado. Y yo no creo. El presidente podrá, con sus acciones de políticas públicas, podrá recuperar una parte de eso que ha perdido. Pero lo del PRM, ya la clase media que le dio ese gran apoyo al PRM en el 20, como se dice en el campo, ya le huelieron los miaos. Ya se sabe que es un grupo de gente que indolentes que se han dedicado a gobernar y a promover intereses mercuriales e intereses de grupos empresariales. Yo vengo de una provincia. Eso tiene que ver con las ineficiencias y las incompetencias. Yo vengo de una provincia que es el centro de la agropecuaria nacional, la provincia de Payá. Huevo, pollo, plátano, cerdo. Sí, Bueno, moca. Pero todo aquello es un desastre. Ay, El Dios sector agropecuario está prácticamente... Estaba en estos días conversando con un amigo y el amigo me decía, sí, pero hay 25 millones de pollo ahora para diciembre. Digo, claro, porque aquí están trayendo de todo, pechuga, mulo corto, mulo largo por ese muelle, perjudicando a la producción avícola nacional. Ahí están los productores de huevos, porque una genialidad que se han inventado en el PRM es a compañeritos facilitar la importación de gallinitas ponedoras. Y entonces, si se descontrola eso, se descontrola el mercado. Entonces, tenemos huevos de más. Sí, puede tener huevos de más, pero tú no tienes por qué quebrar a un sector que genera empleos, que genera riqueza y que es clave en la garantía de la seguridad alimentaria. Bueno, ahí tenemos los escándalos del Banco Agrícola, prestándole, coger dinero del Banco Se lo han prestado entre ellos mismos para prestárselo a dirigentes del PRM que no van a proyectos agropecuarios, que incluso me han denunciado que alguna gente con ese dinero salen de ahí a comprar jipetas. Qué barbaridad. Carlos, yo quiero conocer su opinión sobre dos temas importantes. Primero, el tema migratorio. Él fue director de migración. El tema haitiano. Sí. El tema haitiano. Y lo segundo que quiero conocer sobre su visión. Hay una corriente de pensamiento, no de pensamiento, en marcha, de desacreditar todo lo que es político. Y entonces ahora llevar al Estado, una sociedad civil, unos tigres de que no son de nadie, de que ellos son los más serios, que la Marcha Verde, que las ONG, que el diablo, de que los políticos eran los ladrones y resultó que los santos de la sociedad civil han salido más bandidos que los políticos. Entonces yo quiero conocer. Sí, yo quiero que usted me explique sobre esas dos cosas. Aleluya. Él no se ríe. Bueno, mira, que tenía un bate ahora mismo en la mano. Ha tirado duro. Mira el fuerte que entró Jesucristo. La feria de empleo de la Marcha Verde. Yo creo que tú pareces el entrevistado. Dígame de eso. Bueno, mira, planteaste dos temas. El tema de la participación de los civiles, para llamarlo de alguna manera, en el tren gubernamental y el tema migratorio. Exacto. Sin partido no hay democracia. Pero también la democracia necesita una sociedad civil fuerte. Es bueno que hayan instituciones en la sociedad civil fuerte. Y cuando hablamos de instituciones en la sociedad civil fuerte, estamos hablando de que, por ejemplo, que las juntas de vecinos sean fuertes, que las asociaciones y los gremios profesionales sean fuertes, que las organizaciones que tienen que ver con el Estado de Derecho y la transparencia, que se ocupan de eso, sean fuertes. Todo eso es bueno y todo eso tributa
al fortalecimiento. Que participación ciudadana sea democrático. fuerte. Sí, claro que sí. Sí. Y Finjus Sí. y la de Potentil. Sí, sí, todo. sí. Todo. Institucionalidad de justicia. Y hay otra que se Adoco. llama Adoco. Bueno, Sí. todo eso es bueno y sano para la democracia. Sí. Ahora bien, mucho cuidado con esa tendencia que pretende satanizar la política y a los políticos para entonces llevar al gobierno a personas que supuestamente no tienen compromiso con nadie. Y resulta que eso es mentira, porque sí tienen compromisos. En este gobierno nos hemos dado cuenta de que tienen compromiso con sectores empresariales. Pero también, alegremente, porque yo no voy a decir que Juan o Pedro o María están haciendo actos delictivos desde el gobierno. No voy a decir eso porque yo no tengo evidencia. Sí. Yo no tengo las Hay pruebas. denuncias. Ahora bien, tú no te puedes pasar toda la vida en la oposición diciéndole ladrón, corrupto, te está llevando el dinero para tu casa, tu familia se ha enriquecido. Tú no puedes pasarte la vida diciendo El eso. de los alquileres. Tú no puedes estar criticando que andan en jipetas, que andan con franqueadores, que andan de restaurante en restaurantes, gastándose el dinero del pueblo, que no se apean de un avión. Todas esas cosas que estas personas civiles que hoy están en el tren gubernamental se pasaron criticando. Y entonces, bueno, hermano, usted está reproduciendo esa práctica, pero no lo digo yo, lo dice Guido, lo dice el senador de María Trinidad. Se están creídos. Andan con 15 guardaespaldas. No, la oposición no son ellos mismos. Andan de restaurante en restaurante. No le cogen los reuniones. teléfonos. Yo no sé si lo pagan con sus cuartos. No le cogen los Y teléfonos. entonces hay que tener cuidado porque eso es lo que más... Eso es ser fariseo. Y en estos tiempos de Navidad es bueno recordarle y calificarlo con ese término de fariseo. Bueno, dicho eso, vamos al tema migratorio. Haití hay que verlo siempre como una oportunidad para la República Dominicana. Yo nunca he visto a Haití como una amenaza para la República Dominicana. Y aquí hay una tendencia, aquí se ha ido desarrollando una tendencia mayoritaria, ahora mismo, incluso en la conciencia popular. A mí me da par de tres quedarme en la minoría, porque yo sé que lo que yo voy a decir es un pensamiento minoritario en este momento. Aquí se ha hecho, incluso el gobierno se ha prestado a eso con fines electoreros, se ha montado toda una campaña para justificar determinadas posiciones que yo a veces creo que rayan en la xenofobia y el fomento del discurso de odio contra los haitianos. Porque una cosa es una política migratoria, una ley fuerte, un reglamento que se aplique, un código de trabajo que te dice 80-20 y tú dominicanices la mano de obra, que todo eso está muy bien, que tú incrementes los controles en la frontera, que tú tienes todo el derecho a que los indocumentados que están en tu país, tu poder retornarlo a su país de origen. Todo eso es parte de una política migratoria correcta. ¿Y por qué hay que meter la alaraca a todo eso? Ciertas alaracas xenofóbicas. A mí me preocupa. Yo oigo gente hablando por los micrófonos y en las redes sociales. Y yo digo, pero si esto sigue así, el momento que va a llegar es que van a salir aquí algunos dominicanos, van a salir de cacería, posiblemente a agredir a haitianos. No por una riña que siempre sucede, porque es normal las riñas de convivencia,
Cuando se dan con los haitianos hay un escándalo, pero las riñas de convivencia, eso es universal. A mí no es eso lo que me preocupa. A mí lo que me preocupa es, como he visto, eso lo vimos en Puerto Plata, hubo una muerte, participó un haitiano participó en la muerte de una pareja, no sé si Sí. recuerdan. Sí. Fueron varios Horrible. casos, ya van 2 casos. Y en Puerto Plata 2. Pero yo estoy, el de Puerto Plata, Sí. que fue muy... Sí, sí. Porque era un señor incluso Un hacendado. vinculado a un Sí. no sé si era Soto Jiménez, no recuerdo. Sí, sí. Azoto. Era Creo que tío sí. de- Tío tío de- de exactamente. Jiménez. Bueno, ustedes saben cuál fue la reacción que hubo allí. Hubo un pequeño asentamiento que había por ahí. Lo quemaron. Lo quemaron. En Constanza sucedió lo propio quemaron. también. Y en Santiago. Eso yo no estoy de acuerdo, que se fomente eso. Pero con que hay que sacar del país a aquel que no está regular en él, yo estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y le voy a contar algo. En realidad, la política migratoria del país no la dirige el director de migración, incluso ni la ministra ni el ministro de Interior y Policía. La política migratoria, al igual que la política sobre la policía y la política Y sobre la la Fuerza Armada antinarcótico y también. la política de ¿Quién la dirige? internacional, Palacio directamente. Palacio. Palacio directamente. Y lo Profesor, cierto es... eso que dicen los empresarios, que necesitan la mano de obra obligatoria para ciertos rubros de la economía, como la construcción, la agricultura, que es obligatoria, como que no sobrevive la agricultura, la agropecuaria y la construcción sin los haitianos. Bueno, en realidad, Sí. el tema de la mano de obra haitiana, tú no puedes prescindir totalmente de la mano de obra haitiana. en Que sin República ellos se Dominicana. hunde la mano de obra. No, déjame decirte por qué. ¿Tú sabes por qué los mexicanos recogen los limones y las naranjas California. en California? Sí. ¿Tú sabes por qué? Porque los gringos no lo quieren. No es porque le pagan más barato. Es porque tú no vas a ver a un blanco, ni a un ojito verde, ojo azul, rubio. Tú no lo vas a ver recogiendo las naranjas. No lo va a hacer. Tú no vas a ver a un dominicano cortando caña. Una vez se intentó dominicanizar el corte de la caña. En los años 70 yo recuerdo que salían a hacer redadas. Sí. Y se usó eso 70, 71, 72. Y recogían gente, en los jóvenes, en los pueblos, y lo llevaron a los bateos. Al corte de Al caña. corte de la caña. Yo recuerdo eso. Un abuso en los tiempos de Balaguer. Eso no es posible. Eso violenta los derechos humanos. Pero además, si es voluntario, como debe ser tú realizar una actividad laboral, nadie te vaya a cortar una sola matica de caña con un machete. Entonces, ya aquí hay labores que no la van a hacer. El dominicano no va a cavar zanja. El dominicano no va a recoger el arroz. No lo va a hacer. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer como Estado? Regular eso. Regular esa mano de obra. Don Carlos. Eso es lo que yo pienso que se debe de hacer. Pero aquí, con la algarabía nacionalista, entonces no, hay que sacar a todos los haitianos y dominicanizar al 100% la mano de obra de trabajo. Vamos, que eso es una letanía que lo que esconde es la xenofobia contra ese pueblo, Mira. pueblo Don haitiano que Carlos. también hace sus aportes a la economía Hay, dominicana. hay que Daniela. aprovechar a un exministro de Educación, porque el tema de educación Sí. en los últimos Ay, Miyagi. meses pues no deja de salir de las portadas. Miyagi. Entonces, hoy, por ejemplo, en la prensa yo encuentro que hay un nuevo plan decenal, 2034, o sea, 10 años más, pero tenemos varios planes que uno como que no ha visto los Apareció resultados solo un tangibles. plan decenal Entonces, nuevo. hay otro nuevo plan decenal que se está trabajando. Entonces, me gustaría su valoración sobre la educación en los últimos 4 años, porque uno que lee la prensa pudiera pensar como que no anda bien, pero usted es ministro, usted estuvo ahí dentro y usted sabe, usted conoce, ¿verdad? claro. Porque el Ministerio de Educación para mí es un demonio de 7 cabezas. Entonces usted estuvo ahí adentro. Cuénteme cómo usted valora estos 4 años de este gobierno en educación. Perdidos. Ay. Los 4 años se perdieron. Hay un amortiguamiento, digamos un atenuante, que es con el tema de la pandemia. Y con el tema de la pandemia, evidentemente se hizo un esfuerzo con el tema de la educación virtual
y no solamente fue en la educación, fue en todas las actividades laborales también, muchas de ellas. Y todo aquello incluso se llegó a presentar como una panacea, y como que aquello había sido tan importante que habíamos mejorado en PISA, en la prueba PISA. Bueno, miren, en realidad todo eso es una gran falsa. Porque cuando yo era ministro de Educación, yo recuerdo que tocaba en el año 2015 hacer la prueba. Habían dos opciones, habían varias opciones. Una opción era no hacer la prueba, no hacer prueba PISA, porque no nos interesa participar en esa prueba. Es la prueba más estricta, que tiene el espectro más amplio de evaluativo en términos de la calidad de la educación de los países. Es la más exigente y siempre la referencia. ¿Cómo tú estás en PISA? A eso te dice cómo anda el sistema educativo. Entonces hubo una tendencia que decía no hagamos prueba PISA. Y otra que decía sí, hagamos la prueba PISA, vemos la deficiencia, nos sirve de diagnóstico y trazamos plan. Yo me fui por esa tendencia. Y el gobierno. Y participamos en prueba PISA. Pero teníamos otra opción en prueba PISA, que yo creo que fue lo que hicieron en este gobierno cuando le tocó. Nosotros podíamos haber seleccionado los estudiantes y haberle hecho una inducción. Es decir, prepararlo para el examen. Porque más o menos se saben por dónde vienen las preguntas y los cuestionarios. Nosotros pudimos haberlo trancado 3, 4 meses, prepararlo para que sacaran buenas notas. Eso es un fraude. Qué barbaridad. Eso es un fraude. Profesor, y eso perdón, y eso de este hombre que acaba de temblar la tierra en Moca. Él es mocano. En Gaspar Hernández. Él está aquí. En Gaspar Hernández. Yo pienso, profesor, que parte de ese temblor hay una cuota en Carlos Amarante Baré, porque él está por derrumbar este edificio. Entonces vinieron los resultados malos, evidentemente, igual que la tercia también. Malos para el país. Estamos en los últimos lugares, escritura, matemática, comprensión, en fin. ¿Qué hacer? Nosotros hicimos un plan para resolver ese tema, que voy a decir algo. Un plan que no siguió mi propio gobierno. Miren, les voy a contar esto, porque es bueno que la gente lo sepa. Cuando Danilo me nombra ministro de Educación, a mí me llamaron a Palacio la semana siguiente a una reunión. El ministro Gustavo Montalvo, con un cuerpo de asesores, 2 asesores, cariñosamente le llamamos los Ramones, Ramón Flores y creo que Ramón Espinar, no recuerdo el apellido del otro, creo que Ramón Espinar, me disculpa si no es ese su apellido. Entonces nos reunimos ahí en la oficina del ministro, estaba el del IFODOSU, bueno, nosotros tenemos un equipo aquí, que estaba doña Ligia, que nos reunimos para ver la marcha. Muy bien. Perfecto, sí, este equipo para implementar la política, la tan extendida, que perfecto. Cuando me voy al ministerio digo, bueno, pero ¿y por qué tenemos que hacer esas reuniones en Palacio? Si aquí hay que estar el Ministerio de Educación. Yo lo que hice fue que me llevé el equipo para el Ministerio de Educación. Y le adherí otros integrantes más del ministerio. Nos reuníamos religiosamente, desayunábamos religiosamente los miércoles. Y viendo el panorama de la educación, doña Ligia, asesores, Juan Ariel iba por Palacio, los Ramones, como le llamaban, Julio Mariña del IFODOSU, sí, duro, Víctor Sánchez y el viceministro Saturnino de la carrera docente, la representante del INAFOCAN, Denia Burgos. Sí. En fin, era un equipo. Yo era el que menos sabía de educación de ese equipo, pero lo gestionaba, porque esa era mi labor, ser el gerente de aquello y sacar lo mejor de ese equipo. Y lo sacamos. Nosotros sacamos el proyecto clave para la calidad educativa en República Dominicana y nadie lo quiere implementar. Eso está en una gaveta guardado. Y yo se lo he dicho a los ministros cuando los nombran.
Y se lo he dicho al ¿Cuál es ese el presidente. ese programa? Nosotros creamos el programa de excelencia docente. Cuando yo veía Docente de excelencia. Cuando yo veía a las universidades opinando sobre la calidad de los bachilleres que van A la sus- universidad. a sus aulas, no, que el producto que llega no es bueno, que los bachilleres llegan aquí, hay que llenarles las lagunas que traen del sistema Público, educativo. educativo. Entonces yo le dije, ajá, entonces los muchachos vienen con deficiencia. Sí, vienen con mucha deficiencia. Pero los profesionales que forman a esos muchachos deficientes, ¿los forman ustedes? Vamos a ver quién es el responsable del tema de la calidad de los profesionales. Si los profesionales que tú me estás formando en las universidades, en las facultades de humanidades, eres tú que me los prepara. Y si esos no están dando resultados, porque tú no lo estás formando bien. Y en efecto, el currículum en aquel momento daba pena. Tenía de todo menos ciencia, lengua y matemáticas. Mucho relleno. Usted en sabe la lo que universidad. se hizo ahora. Espérese, pero para que usted terminar. sepa esto. Ajá. ¿Sabe lo que se hizo ahora? Hay un tipo que usted mencionó, una persona, perdón, pues ese señor merece respeto, que se llama Julio Mariñez, para que sepan por dónde va esta vaina. Y él era el director del IFODOSU. Y el mejor producto que estaba saliendo de las aulas como maestro para el sector público-privado era del Instituto Salomé Ureña. ¿Sabe lo que pasó con este gobierno? Lo destituyeron, lo cancelaron. ¿Usted sabe quién lo agarró? INTEC. Te voy a decir. Lo agarró Te INTEC voy a y hoy contar. es el rector de Pero INTEC te voy a y contar. tiene INTEC allá arriba. Te voy a contar. Más arriba donde Oye, estaba. te voy a contar. Sí. Porque todo esto hay un resultado. Ajá. Entonces, vemos todas estas deficiencias que hay en las aulas universitarias. Y de ahí es que viene el plan de docentes de excelencia. Y decimos, bueno, este plan consiste en que nosotros vamos a contratar doctores y magísteres en ciencias, en matemáticas y en lengua. En esas tres áreas, que es donde tenemos las grandes deficiencias. Doctores y magísteres con publicaciones en revistas especializadas. Ah, pero eso cuesta mucho dinero. Es verdad, las universidades no lo pueden pagar, porque tendrían que subir mucho la matrícula. No hay problema, nosotros vamos a pagar el 70%. Y ese plan lo proyectamos económicamente para el 16-20. Ese plan le salía al 4% por 5.000 millones de pesos en 4 años. Oye, eso, nada. Nada. Y todavía, bueno, este año me dicen que van a sobrar 50.000 por inejecución. Entonces, oye esto, Dios mío. concomitantemente con ese plan, sacamos en el Consejo de Educación Superior, doña Ligia, sacamos la resolución 0915, que crea la nueva política docente en la República Dominicana. Cuando Ligia salió de ahí, A la ordenanza. la ordenanza, Sí. la ordenanza. ¿Qué pasó con esa ordenanza cuando salió doña Ligia del Ministerio de Educación Superior? Se comenzó a relajar y a flexibilizar. Y ya ustedes saben que cuando llegó el PRM, eso prácticamente lo Nilda, anularon. la última, Nilda. Pero espérate, no, Sí. pero espérate. Los únicos que se acogieron al plan de contratación, porque las universidades no quisieron, y ahí el Estado tenía que imponerse, pero aquí no, a los políticos, a los líderes no les interesa pelearse. Y entonces el IFODOSU Oye, tú- se hizo con el plan, La mejor academia esa. se hizo con el plan. Por eso ustedes ven que todos Ganan todos los concursos. los estudiantes del IFODOSU que van a las pruebas, A los concursos. a los concursos de oposición del Lo ganan ministerio, todos salen con más del 90% en su nota. El 70% de los que participan de las demás universidades del país se queman. Para que lo sepan. Entonces, presidente Abinader, Lo quitan a Julio. usted tiene 4 años por delante.
céntrese en la formación y capacitación docente. Traiga a los expertos, traiga a los doctores, traiga a los magísteres, obligues a las universidades a que formen con calidad a los futuros docentes en la República Dominicana. Vamos. Si no hacen eso, olvídense Bueno, de calidad. Vuelvo. La última, Don Nilda. Amarante, yo retomo el tema de los haitianos porque me quedó, no sé si una duda y no quisiera también Sí. que la audiencia quede con esa duda. ¿Usted considera que en la República Dominicana existe la xenofobia contra los haitianos, que esa es la mayoría o que son casos aislados? Como dijo Pavel Isa. Porque me No, quedé como, me quedé Mira, como con sí, esa... no, es buena la aclaración. Para que es no buena quede la- eso en el Es buena la aclaración. No, la República Dominicana no es un país xenofóbico. No lo es. Ahora, aquí hay unos cuantos xenofóbicos que tienen un alto voltaje en términos auditivos en el país. Hacen mucha bulla porque tocan una fibra sensible. Vamos, siempre el tema, aquí hay un tema cultural, de identidad, es universal. Ellos y nosotros. Ellos allá, nosotros aquí. Entonces, ese ellos y ese nosotros, cuando no se maneja bien, puede terminar mal. Yo vuelvo y te repito, y me reitero, de acuerdo con una política migratoria fuerte, de acuerdo con que impulsemos dominicanización de la mano de obra, hay un código que no se cumple, pero también entendamos que no podemos buscar, ni va a aparecer, para que se lo metan en la cabeza los ultranacionalistas, no hay un serrucho nuclear atómico que serruche la isla y los haitianos estén de un lado y nosotros del otro. No, Don Carlos, no don Carlos, existe, por Dios. Mire, Hay don que- Carlos, la tenemos- teoría de él. Esa es la tenemos teoría mía. como país, tenemos que convivir. Esa es la teoría socrática. de Elvis. Convivir y naturalmente con reglas claras migratorias. Don Pero no Carlos, más de ahí. don Carlos, para irnos ya. Yo le voy a mencionar un nombre y usted me lo describe con una palabra. Vamos. Atención, Cundo. Danilo Medina. Una palabra. Pero No, pero vamos, yo le voy a preguntar por No Leonel, caiga en engaño, por no, Peña no, no, está Gómez, bien. por Juan Bo. Vamos. No, pero ese es un ejercicio que tal vez yo no me sienta preparado. Llévatelo, paso. Panorama FM 96.9